El presupuesto de la Consejería de Igualdad y Portavocía asciende a más de 58 millones de euros. De ellos, una parte muy importante es la que destinamos en concreto, 24 millones de euros, a la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, en una apuesta clara por la radio y la televisión pública en Extremadura. La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los objetivos fundamentales del Gobierno de la Junta de Extremadura, y aunque sus políticas están en todos y cada uno de los departamentos, muy especialmente en esta Consejería y en el Instituto de la Mujer, hemos de impulsar las políticas públicas encaminadas a alcanzar una igualdad real entre los extremeños y entre las extremeñas. Para ello fomentaremos e impulsaremos de manera muy especial el Centro de Estudios de Género para evaluar qué políticas públicas estamos haciendo y cómo las políticas públicas de la Junta de Extremadura están influyendo en la igualdad de los extremeños y de las extremeñas. ¿Qué decir de la necesidad de seguir apostando por incrementar la red de espacios de convivencia y ciudadanía joven? Esos espacios de creación joven pequeños, de los pequeños municipios, de las zonas rurales de nuestra región, para que seamos capaces también de llegar al ocio, a articular políticas que permitan tener un buen ocio a los jóvenes del mundo rural, de los pequeños pueblos de Extremadura. En materia de cooperación, saben ustedes que somos la segunda región que más dinero y recursos públicos destina a la cooperación, al desarrollo. La cooperación no es dar lo que te sobra, es dar un poquito de lo que tienes. Y en los últimos 4 años Extremadura consiguió por fin poner de nuevo a la Agencia Extremeña de Cooperación en el lugar que corresponde. Eso es lo que vamos a seguir haciendo con estos nuevos presupuestos para el año 20, de la mano de las organizaciones del desarrollo de nuestra región, que han demostrado a lo largo de todo este tiempo una madurez exquisita para trabajar tanto en Extremadura como en otras partes del mundo. Las políticas LGTBI también forman parte de esta consejería, que es la Consejería de Igualdad. Desarrollaremos y elaboraremos de la mano de las organizaciones LGTBI y activistas de nuestra región el que será el primer plan de diversidad LGTBI de Extremadura. Somos conscientes del lento desarrollo de la ley y por eso nos ponemos las pilas en el año 20 con este nuevo presupuesto de arranque de nueva legislatura para que las políticas LGTBI sean unas políticas igualitarias que se puedan acomodar a lo que venimos haciendo a lo largo de los últimos años en Extremadura respecto de otras políticas igualitarias como pueden ser las de igualdad entre hombres y mujeres. En definitiva, estos son unos presupuestos que apuestan por la juventud, especialmente en las zonas rurales, que apuestan por seguir reforzando la cooperación internacional al desarrollo desde una pequeña región como la nuestra, desde Extremadura, que van a poner en marcha las primeras medidas y acciones que desarrollen la ley LGTBI de nuestra región y que desde luego apuestan de manera extraordinaria por seguir caminando, por seguir transitando hacia una igualdad real entre hombres y mujeres, desde todas las políticas públicas, seguir mejorando la respuesta institucional que tenemos que dar a las mujeres que sufren violencia en nuestra comunidad autónoma, a las que denuncian, también a las que no denuncian, a sus hijos e hijas. Para eso vamos a seguir reforzando la red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, incrementando, por ejemplo, los puntos de atención psicológica y haciendo del Pacto de Estado lo que es un instrumento muy necesario en su ejecución y en su aplicación para proteger a las mujeres, para sensibilizar a la sociedad y para que seamos capaces de acabar con una lacra que nos obliga como poderes públicos y como sociedad igualitaria y democrática que acaba de cumplir 41 años. Son unos presupuestos para los extremeños, son unos presupuestos con perspectiva de género y son unos presupuestos que nos obligan a trabajar por los extremeños y las extremeñas como lo hemos venido haciendo en los últimos años. Unos extremeños y extremeñas que nos han dado con generosidad una gran confianza y que tenemos que devolvérsela trabajando y ejecutando los presupuestos del próximo año.